niños para que más adelante no sufran ningún tipo de... O sea, porque no se queden ciegos, ya necesitan. ¿Y tú crees, no crees que es bueno cuando hablamos de prevención? Seguimos. Entonces vamos a ver. Ahí está. A ver. Entonces un lente enorme para una montura enorme. Pero, ¿cómo aplica esto? ¿Ve? Para refracciones entre más menos 2. ¿Ve? Entre más menos 2, cualquier anteojo. Se puede incluso descentrar, aplicar prisma para descentrar, o sea, desplazar los centros ópticos. Aplica, porque el espesor final de un lente de 70 milímetros, ya montado en una montura para un más menos 2, va a ser alrededor de 4 milímetros, no va a ser más. 4 milímetros. Ajá. Entonces aquí el diámetro puede ser hasta 80, por decir, se puede aplicar de 65, por decir, hasta 80 milímetros. Ahí está, ¿ves? Eso aplica. Pero si la refracción, por decir, está en más o menos 2,25 hasta más o menos 4, entonces el diámetro para esos anteojos es el menor o igual a 65. Menor de 65, máximo 65, así. Entonces, si tenemos de 4,25 a más menos 6, de más menos 4,25 hasta más menos 6, el diámetro de una lente debe ser menor o igual a 60. Así, esto sí hay que pedirle si es positivo con reducción a 60. Así es. Entonces, y aquí todavía es lente normal, ¿eh? Lente normal. ¿Ya? Desde más o menos 6,25 a más o menos 8, esto ya tiene que ser alto índice. Alto índice entre 1,6 o policarbonato a 1,7. Con eso vamos a ganar espesor. Y a su vez, el diámetro menor o igual a 60. Así, pero alto índice. Aquí es menor o igual a 60, pero hasta 6. Pero en índice normal. Puede ser de 1,49 o puede ser de 1,523, que es el vidrio normal. Y en positivos con reducción a 60. Pero si quiere más liviano, puede aplicar también un policarbonato de 1 punto, por decir 56 a 1,7, así como esto, a 1,7 si lo quiere delgadito. Entonces, cuando menos puede ser un 1,58, que es el poli, ¿eh? El policarbonato, así. Luego tenemos lo siguiente, tenemos una medida ya mayor, ¿eh? La siguiente serie,
más o menos 8,25. Ahí está. Hasta más o menos 10. Ya estamos, ¿ves? O sea, más o menos 10. Aquí ya el N debe ser de todas maneras entre 1,6 a 1,8. Ajá. Y el diámetro que tiene que aplicar es menor o igual a 60 también, ¿ves? 60 positivo o negativo para el descentrado. Luego acá tenemos, por decir, las refracciones mayores de más o menos 10,25, ¿eh? 10,25. Aquí el N debe estar entre 1,7 y 1,8. Ahí está, ¿ves? Y el diámetro, así, el mismo, ¿ves? El mismo diámetro de acá, así, de menor o igual a 60. Fíjense cómo va, ¿ves? Esto tiene su lógica, porque a medida que va aumentando el poder, hay que ir reduciendo el espesor. Para eso están los altos índices. Y todos ellos, esto de acá, todos los altos índices tienen que tener AR. AR, los únicos que pueden ser tolerados sin AR son la resina, la 1,523 y la 1,49. Las demás tienen que tener AR. El que no quiera AR, hay que advertirle. Se va a deslumbrar y si usted aguanta el deslumbramiento, después no se queje. Entonces, ahí va. ¿Eh? Entonces, aquí estamos viendo lo más común de las medidas, ¿ves? Está más o menos 2. Estas medidas son leves. Esto es una falla en el proceso de metropización y esto no es genético, no es hereditario. Cualquiera lo puede tener. A partir de acá ya tiene un componente genético. Y acá ya mayor de 6 ya es totalmente genético, autosómico y dominante, ni siquiera recesivo, autosómico dominante, que sí va a tener. El que tiene una medida alta, los hijos lo van a tener sí o sí, porque es una característica dominante. Así es. Entonces el glaucoma también se hereda, la miopía se hereda, la hipermetropía se hereda, así como el color del ojo, el cabello, la forma de la cara se hereda, la miopía y la hipermetropía se heredan. Entonces, y la miopía sobre todo es dominante. Entonces ahí tenemos que ver de que sí, pues hay tecnología, ¿no? Entonces, pero cuando hablamos de lente de contacto, podemos adaptar desde más menos 2 en adelante sin ningún problema. ¿Sí? Pero acá, digamos, acá falta una cosa. Esto viene desde más menos 0,25 hasta más menos 2. Así debió ser. La refracción, más menos 0,25. Plano también aplica, ¿no? Si quiere protegerse un lente neutro, una resina, ¿no? Entonces, cualquier tamaño de montura. Entonces, eso sí aplica. Sin ningún remordimiento. Que si quiere una montura de sol, póngale, pero tiene que pagar un lente de 80 milímetros. Así es, con medida. Hasta menos 2 o más 2, con sus combinaciones, ¿no? Con cilindro y todo. Puede ser a 50 menos 2 o menos 1 menos 1. Así en suma, en la suma tiene que llegar a 2 nada más, en ese rango. Entonces ahí aplica cualquier tamaño de montura. Entonces, tamaño grande, luna grande, pero la medida tiene que ser baja. Entonces la medida aumentó, ya no aplica acá. Entonces va a ser pesado y el descentrado va a implicar un efecto prismático mayor y el grosor va a aumentar. Entonces puede ser hasta 6,5, pues, ¿ves? Entonces a partir de 4,25 ya empiezan a tallar los altos índices. Reducción de espesor en positivos, altos índices inclusive positivo y negativo, y más acá ya eso ya es hereditario, dominante, autosómico. Entonces, estas leves sí son una falla
en el desarrollo del sistema óptico del ojo. Porque el sistema óptico del ojo, mientras crece, tiene armonía. Entonces, cuando falla esa armonía, es que aparecen las ametropías leves. Y no son genéticas, simplemente es una falla en el desarrollo armónico del sistema óptico del ojo. Eso va así. ¿Tienen alguna pregunta? No duden en hacerlas. Ahí está, ¿ves? Eso es. Profesor, un Dime. favor. Hay Sí. alumnos que están esperando que los acepten. Ah, ya los admitía. Estaba concentrado pues en que ya los admitía toditos. Si eso, adviértanme, si no, pucha, lo dejo fuera, después me van a arder las orejas. Si pues el profesor tal por cual es un tal por cual, no me deja entrar a la clase. Ese Chester es un Chester, así. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos, ¿ves? Este es un -8, fíjese cómo queda. Es un diseño lenticular acá. Espesor central 2.2, esto es una resina. Una resina CR39. Están esperando, ahí está. ¿Ve? Índice 1.49. Espesor de 8 milímetros. Diámetro, por decir útil, 64 milímetros. Estamos acá, ¿ve? El diámetro total puede ser 70. El diámetro útil es 64. Y aún así, este va a ser el espesor. Está acá. Este es el espesor. ¿Ve? El grueso. ¿Ve? Entonces, en estos casos ya aplica el alto índice. ¿Ah? Aplica ya la fórmula. Entonces vamos a poder calcular los espesores. A ver, ¿qué más? Ahí está, ¿ves? Pues ahí tenemos, este es el molde. Este 1.498 a 17 milímetros de espesor de borde. Este es el diámetro total, es 75 milímetros, espesor central 2.2, espesor mínimo al centro en la resina. Entonces hay que aplicar un radio de curvatura de 39-15 milímetros. Entonces eso va a generar una especie de lenticular acá, o sea que si coloco esto de acá, entonces esto va a entrar, ahí está, ya entró acá, fíjense, ahí está. ¿Y el lente cuál es? El lente justamente es este, ¿ve? Voy a cambiar de color. A ver, no, amarillo tampoco, rojo tampoco, a ver, uno verde oscuro, a ver. Azul, profesor. Azul, ¿no? Ahí está el lentecito, viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Ahí está. Ahí está acá. Y ahí está, ¿ves? Este es el lentecito. Entonces el espesor central es este, ¿ves? 2.2 milímetros. O sea que el lentecito justamente es este de acá. Ahí está. Entonces este radio está generando para este plano 39.5 milímetros de radio para generar el -8. La lentilla, o sea que la lentilla un efecto lenticular de 64 milímetros. Es lo que vimos en la otra diapositiva. O sea que en esta, ¿ves? Ahí está. Ahí está el lentecito. No, en esta de acá. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Entonces tallamos ese lente, introducimos ese radio y se generó el lente. Entonces ahí está. ¿Qué más? Y ahí tenemos la montura. Un aro de montura 60 milímetros. Diámetro total 75 milímetros. Entonces acá van a desplazar. Si aplicamos esto directamente, aquí el centro geométrico va a quedar en el centro de la montura, acá por decir, acá. Pero si el ojo está un poquito más acá, hay que descentrar. ¿Ve? Entonces lente cortado sin descentrar. Ahí, vamos a ver.
lente cortado sin descentrar, es este rosadito. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? Ahí está. Aplicamos eso. Ahí está, está en verdecito. Ahora está más delgado. ¿Ve? Entonces, estamos viendo otro diseño. ¿Ve? Por ejemplo, acá, espesor de lente. Aquí estamos primero, estamos en 1.537, dice, ¿no? El anterior está. Ahí tenemos el 1.49. ¿eh? 1.49 salió grueso. Ahora tenemos el 1.537, quedó más delgado ya, ¿ves? Quedó más delgado. ¿Sí? ¿Qué más? Y el 1.537 ya ingresó, el espesor es 1.8. Este ya es otro lente, otro radio, ¿ves? Este es el rosadito. ¿Ves? Entonces voy a sacar. Ahí está, para poder entender mejor, ¿ves? Entonces ahí lo tenemos. Entonces, esto era mucho así. Ahora está. Y tenemos otro radio para otro índice, pero el mismo -8. Para ese mismo -8 tendríamos este lente con este espesor de 1.8 milímetros en el espesor central. Luego tenemos asférico, más asfericidad. ¿Ve? Más asfericidad, se adelgazó, se hizo la asfericidad en la cara externa. Tiene algo de curvatura y adelgazó la periferia y el espesor se reduce. Pero acá no nos está diciendo cuánto reduce el espesor, cuánto de espesor periférico tiene, cuánto es el espesor de borde, no nos está diciendo. ¿Eh? Entonces aquí el montaje de un lente grueso sería así. Sería un bisel grueso, fíjense acá, y uno más delgado y asférico, no se nota el grosor del borde. Salvo en la montura 60 milímetros, salvo en la montura 60 milímetros. Entonces aquí aplica lo que llamamos pues el índice de refracción más alto y la asfericidad. ¿Ve? Y ahí tenemos la separación de varillas, pero aquí no nos están diciendo cómo calcular, por decir la refracción es -8. ¿Ve? La refracción es igual a -8. Entonces, en n por decir, en n igual 1.48, ¿cuál es el espesor? Para un diámetro igual a 60, ¿ves? Entonces ya hemos visto esa fórmula. Entonces, ¿cuánto va a ser para N1.48? Para este sería N1, N2 igual, a ver, 1.60 y un N3 mayor todavía de 1.8, ¿ves? Así. Entonces se aplica la fórmula. Entonces, la fórmula es esta, ¿no? Espesor es igual al diámetro por poder, por la refracción, así, sobre 100 por n-1, ¿ves? Así. Si aplicamos esa fórmula, podemos calcular a priori el espesor de todas las lentes, ¿ves? Ya sea espesor de borde, si es negativo, o espesor central, si es positivo. Si comparamos, vamos a ver, ¿ves? Para N1, el espesor 1, ¿cuánto sería? El diámetro 60 entre 100, 60 entre 100, es 0.6, ¿ves? Por refracción, que es 8 en valor absoluto. ¿Ves? Ya dijimos 60 entre 6, 0.6.
Aquí sería N148 menos 1. Aquí sería 0,48. Así. Ahí está. Y espesor 2. Sería lo único que cambia es abajo. Es 0,6 por 8 entre este índice, entre 0,6. ¿Ves? Y el espesor 3, ¿cuánto va a ser? Lo mismo, 0,6, porque es la misma medida y el mismo diámetro, por 8 entre 0,8. ¿Ves? Y ahí están los espesores. Calculado eso, vamos a poder decir cuál es el más delgado y cuál le conviene y cuál es más caro. Entonces, 0,6 por 8. 4,8 entre 0,48. Acá sale 10 milímetros de espesor de borde, ¿ves? 10 milímetros, ¿ves? Entonces, en el otro lado, es el 4,8 entre 0,6. Acá ya bajó a 8, ¿ves? Esto vale 8 milímetros. Y el otro va a bajar 4,8 entre 0,8. Bajó a 6, ¿ves? Fíjense cómo baja, ¿ves? Dramáticamente, ¿ves? Así. Y eso, estamos tallando el mismo espesor. Un espesor de borde despreciable. Si aumentara los 2,2 acá, le quedaría pues como 12. Pero eso ya no aplica porque ese 0,2, 0,22 se divide también entre 100. Y eso es despreciable. Entonces, 0,2 entre 100 sería 0,002. Ya no aplica. Entonces, en este caso, eso se desprecia el espesor central y tenemos este espesor. Y aparte de eso, ¿no? Cuando se bisela y se vuelve asférico, va a ser un poco más delgado todavía. Al biselar, pues esto va a quedar acá. Entonces, al biselar esto va a quedar, por decir, así. Esto va a bajar 2 milímetros, esto queda en 8. Esto va a bajar 2 milímetros y queda en 6. Y este 6 va a quedar en 4, pues, ¿ves? Así, en 1,8. Pero todos ellos, o por decir, estos dos tienen que tener AR. Porque son bien, digamos, dispersivos y también deslumbrantes o tienen mucha reflexión. Entonces, la esfericidad va a eliminar la dispersión cromática y el antirreflejo va a eliminar las imágenes parásitas. Entonces, así podemos comparar un paciente. No quiero, no es más baratito. Oiga, pero le va a salir así de grueso. En un fondo de botella sus ojos van a parecer chiquititos. Ah, acá tiene uno más elegante su cara, le dicen, ¿no? Usted tiene que lucir bien. Ah, puede usar un 1,6, le va a quedar 6 milímetros de espesor con asfericidad. En este caso puede darle pues un ultralight de 1,67 a un superlight de 1,74, ¿no? Y aquí le estamos aplicando un 1,8 que hay en vidrio, en resina no hay. Esta sí va a haber, esta también. Entonces, ¿alguna preguntilla? Ahí está, seguimos entonces. Entonces ahí tenemos la separación de varillas, ¿ves? Acá la montura tiene lo que se llama el talón acá, ¿ves? Acá tiene el talón, ¿ves? Ahí está, el talón. En ese talón, si es acetato, hay que limar. Y si es metal, con un alicate de plástico, por decir, en vez de ser metal, la tenaza, o sea, los dientes son de plástico y se puede manipular la montura de metal. Pero si es plástico hay que limar hasta que tener esta posición, en vez de estar ajustado acá, esta posición acá. Incluso esto hay que hacer biselarlo, lenticular y pulirlo, ¿no? En medidas altas. Acá estamos viendo
una montura recta con medida alta negativa, ¿eh? Entonces acá tiene que ser recto. Lo único que puede doblarse es esto un poquito más, así, acá, y esto se va a ir para acá, un poquito, entonces se va a ir para acá. Y eso va a dar un mejor campo visual, pero sin embargo puede haber un efecto prismático. Pero si el paciente lo tolera, no hay problema, ¿ves? Entonces ahí está. Esta es la separación de varillas. Entonces aquí tenemos, ¿ves? Ahora sí, ya está mejor, ¿ves? Entonces aquí, pero sin embargo, acá va a haber un sobresaliente. Y aquí, en esta condición recta así, el espesor va a estar hacia adentro. Y se hace lenticular con bisel pulido, entonces es más elegante. Pero sin embargo, esto habría que aplicar esta forma, ¿no? Doblarlo un poquito más, o sea que traerlo un poquito más acá. Pero eso ya con la experiencia van a aprender. Algunos de repente ya saben hacer todas esas cosas, ¿no? Hemos visto pacientes. Profesor, Dime, pregúntame. para para recargar, para tener un poco más de conocimiento, la diferencia del acetato con el inyectado. Una vez un compañero que era optómetra me dijo que el acetato era artesanal. No es artesanal. El acetato es troquelado, entonces se hace pieza por pieza. Entonces se Porque hacen incluso las ahí en la varillas, parte donde van las se hace, plaquetas, bueno, se donde hace, asienta la nariz tiene unos medios transparentes, ¿verdad? claro. Que eso lleva, No, la van pero con hay pinzas, me dijo. materiales de todo color que ya están en plancha, o sea que son las de plancha son las mejores, las de acetato de plancha son muy buenas y son durables. Las inyectadas y de esas eran líquido primero. Por eso ¿Y por vamos qué a siempre diferenciamos, profesor, el acetato con esos transparentes en los bordes casi por donde asienta la claro, nariz? los transparentes son los inyectados y los acetatos de plancha son opacos, no son transparentes. Toda esa clase la vas a tener para conocer cómo fabrican una montura, paso a paso, y cómo Allá lo vamos a llevar Profesor, le todavía. estoy entrecortando, no sé si yo... se está entrecortando. De repente es el internet, aunque yo tengo un cable LAN que le he puesto acá directo. No está bien, debe ser el internet de cada uno, compañera. El cable de cada uno es, Está bien, yo tengo el profesor. cable LAN. Eso no falla, acá no dice nada. Cuando estaba sin cable LAN me decía su internet está inestable. Ahora no me dice nada. Cuando pongo acá internet está 100%, dice, está buena, alta intensidad, dice. Creo que es el internet de la compañera, profesor. ¿Sí? Porque ustedes sí me escuchan bien. Sí, escucho Sí, mejor, profesor. profesor. Entonces veamos ahora, Sí, profesor, yo se la escucho bien. seguimos. Lentes positivas, a ver, vamos a ver. Creo que están queriendo ingresar acá algún compañerito, a ver. No, ya está. Entonces, vamos a ver los diseños que antes habían a modo de historia. Ahí está, ese es un lente esférico. Diámetro de fabricación, dice, ¿no? ¿Qué más? No avanza. Ahí está. Asfericidad es la otra, elemento importante. Ahí está, ¿ves? Entonces aquí tenemos diámetro de fabricación. Este es un esférico grande, con reducción de diámetro que es así, más delgado y más decente. Pero si a este le aplico, por decir, diámetro incluso grande y asfericidad, entonces esto es un elemento más importante. Esto elimina distorsiones y aberraciones cromáticas y aberraciones geométricas. Entonces, normalmente, todo lo que son los hiperal que le llaman en positivo y en lentes ultralight, superlight son los mejores. Entonces, eso sí, aplica realmente, tiene una gran diferencia en este tipo de diseño. Un diseño, un diámetro grande esférico, va a ser un fondo de botella y el ojo se agranda hasta un 30%. Reducimos el diámetro,
va a reducir el tamaño, la magnificación, pero va a quedar hasta un 15%. En cambio acá va a reducir tremendamente la magnificación hasta un 10% y aparte de ello va a mejorar la calidad visual, el campo visual también, y la estética va a ser mucho más apreciable. A ver, ¿qué más? Ahí está, ¿ves? Ahí está. Ahí está, 1 más 2. Este era diámetro grande y este chiquito, ¿ves? Entonces, si comparamos este asférico con este esférico, la cosa pues no tiene parangón, ¿no? Y este esférico pequeño con este asférico pequeño también. De que siempre va a reducir el espesor y va a mejorar la calidad óptica. Esa es la ventaja de la asfericidad. Entonces, curva esférica, ahí está, curva esférica. Entonces, curva esférica, ahí está la curva esférica. ¿Eh? Entonces va reduciendo el espesor, así. Entonces, incluso aquí la distancia de vértice también es menor. Aquí la distancia de vértice es mayor, aquí es menor. Entonces, ahí está la ventaja. Por decirlo, aquí, por esa diferencia de distancia de vértice, va a haber una distorsión. En este caso, esa distorsión está más o menos así, ¿ve? Así. Cambié este con el diseño esférico, la E es la E. Acá se ve más grande y distorsionado. Este tamaño es el mismo tamaño que esto, ¿ve? Es una gran ventaja, la asfericidad. Y los tienen todos los lentes pues en alto índice llamados superlight y ultralight, ¿no? A ver, vamos a ver. Entonces, ¿dónde está la ventaja? Dicen diseños asféricos y esféricos. Dicen materiales estándar, alto índice. Tratamientos antirreflejo, tratamientos antirraya, UV, altos impactos, procesos, el vidrio en bruto o la resina en bruto, que es el bloque, el tallado puede ser tallado convencional con muela diamantal y la otra es el freeform y está también el montaje, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son las ventajas, por decir, asféricos, tienen más ventajas, ¿no? Y los alto índice para reducir el espesor. Y los tratamientos son solamente ventajas, no hay ninguna desventaja en cuanto al tratamiento. Entonces acá el proceso, el tallado de un vidrio en bruto o una resina en molde. El tallado convencional o el tallado digital, esas son. El tallado digital obviamente tiene mayor ventaja porque son de altos píxeles. Entonces ahí está. Pues el ojo, nuestro lente. A ver, ahí está la esfericidad. ¿Eh? Es una esfericidad con una asfericidad. El campo visual es mayor y no hay distorsión. ¿Sí? La revolución óptica, dice, ¿ve? Ahí está. Historia. ¿Cómo comenzó? Del más 10 hasta el más 18, ahí donde aplican los altos índices y los asféricos. Desde 6 hay que aplicar. ¿Ve? Primero fueron los esféricos normales, luego vinieron los lenticulares. Ahora el único sitio donde hay lenticulares creo que es Topsa y Ventura. Ventura me lo fabrica de estos, ¿ve? En Topsa hay el lenticular invisible, el llamado hiperal. El hiperal, ¿ve? Entonces, y ahora son los asféricos, ¿ve? Ahí está. Entonces esto ya tiene mayor ventaja. Entonces esto de acá distorsiona. Estos ya no, y son más delgados y más estéticos, ¿ve? Ahí está. Acá tenemos por así la zona óptica de 43 milímetros, que es más que suficiente. El ojo solamente ve por una porción de más o menos 22 milímetros. O sea que el ojo, el diámetro de la pupila es normalmente 5 milímetros. En la oscuridad llega hasta 7. Entonces de esos 7 milímetros,
Entonces está con 22 milímetros que esté delante del ojo, suficiente para tener todo el campo visual. Así es. Ajá. Entonces estos 43 milímetros, que es el doble, entonces tiene el campo visual completo, día y noche. El diámetro total en este caso es 67, y se puede hacer un montaje en montura grande, obviamente. Entonces más acá es 53 y la zona óptica útil es 43 milímetros, más que suficiente. ¿Qué más? Ahí está, ¿ves? Acá tenemos un esférico, ¿ves? Y acá tenemos un lenticular, acá es más chiquito. Esto, si está más lejos, entonces va a haber mayor distorsión, ¿no? Esto va a tener de todas maneras el mismo defecto que este, la distorsión. O sea que esto va a ver así. Esto también, por esta parte igual, porque esta es una curva esférica. Esta es esférica. Este esférico es el que va a ganar. Y esa es una clara ventaja con la relación a los... Esto es campo completo, esto es un lenticular, dice, ¿no? De zona óptica de 60, de zona óptica 60. Es una gran ventaja, pues. Entonces, ahí tenemos. ¿Sí? Prescripción, ahí está. Refracción, por decir, más 3. Distancia nasopupilar, ojo derecho 31, ojo izquierdo 31. Entonces acá, la distancia interpupilar, ¿cuánto sería? DIP igual 62, ¿ve? Ahí está. Entonces aquí estamos hablando de un anteojo cualquiera, donde un paciente tiene esta prescripción, esférico más 3, distancia nasopupilar 31, la interpupilar 62. Material CR39. Curva base, ¿qué curva base elegimos acá? ¿Ves? Para un más 3. A ver, ¿qué aplicamos ahí? A ver, vamos a ver qué dicen los alemanes. ¿Ves? Ahí está el lentecito. A ver, ¿por qué elegimos la curva base? Vamos a ver. Regresamos. ¿Ves? Ahí está. Entonces, la curva base sería la cara posterior. Pero en realidad, aquí lo que hay que aplicar para un tallado racional es la curva dióptrica compensada. Ustedes, siglo pasado ya lo hemos visto. La CDC, ¿se acuerdan? Aquí había que encontrar la refracción media, que era igual a la mitad del esférico, o de su equivalente, que este es el mismo. Refracción media es la mitad de 3, más 1,50. Más 1,50. ¿Qué más? Y luego la cara externa era igual a la refracción media más K. ¿Se acuerdan que K era una constante 6 más menos 0,50? 6 más 1,50 sería más 7,50 la cara externa. ¿Ves? O sea que la cara externa es igual a la refracción media, ahí está, más K. Entonces refracción media es más 1,50, más 6, más 7,50. Ahí está. Y la cara cóncava era igual a la refracción, ¿ve? Menos la cara externa. Por lo tanto, la refracción es más 3, ¿ve? Más 3 menos más 7,50. ¿Y cuánto vale eso? Menos 4,50. Entonces,